En este video vamos a incursionar en el concepto de inteligencia de negocios, Business Intelligence, y lo vamos a relacionar con los conceptos del tablero de control. Este es uno de los dramas de nuestro tiempo. Lo dicen muchos directivos. Cada vez tenemos más información y cada vez tenemos menos tiempo para poder analizarla. Esto es un gran tema, ¿no? Y bueno, decimos que estamos en la era del conocimiento, ¿m? Y lo podríamos sintetizar de esta manera. Los hechos, los eventos, producen datos. Esos datos, procesados, entrelazados, generan información. Y la información, si la trabajamos bien, la gestionamos adecuadamente, nos genera conocimiento, nos genera ideas. Este gráfico es más o menos conocido. Los datos procesados generan información. A partir de la generación de información, el directivo toma decisiones y genera algún tipo de resultado, y esto, bien aprovechado, nos hace que aprendamos y entonces producimos conocimiento. Y entonces viene la reflexión: ¿y dónde estamos parados? ¿Dónde estamos situados cada uno de nosotros en esta era del conocimiento? ¿Explotamos realmente los datos para poder aprender o no? El tablero de control es un concepto que se viene utilizando desde hace bastante tiempo, pero se ha puesto muy en boga, se ha puesto mucho énfasis en los últimos tiempos. Y se trata de reunir información relevante, vital, para tomar decisiones, algo similar al panel de instrumentos de un avión, en donde nosotros abarcamos las distintas áreas de la empresa, con mayor o menor grado de detalle, dependiendo de la posición que tome el directivo, y la idea es que rápidamente uno tome conciencia de cómo está el estado de situación respecto de el área que estamos controlando. Claramente hay un sinnúmero de beneficios, ¿no? El hecho de interpretar rápidamente la situación, poder identificar problemas, poder gestionar soluciones, poder generar un mejor nivel de comunicación, más calidad, más velocidad, más eficiencia, menor costo. Y si tuviésemos que pensar qué elementos pondríamos en un tablero de control, bueno, un buen tablero de control podría incorporar mapas, mapas de distribución, mapas de localización, que tengan que ver con eventos comerciales, productivos, gráficos de comparaciones, una sucursal contra la otra, listados, tablas de datos. En este caso estoy hablando de viajes, origen, destino, vuelos, pasajeros, carga, o distribuciones, distribuciones de mercado, distribuciones de producto, de clientes, gráficos de tendencias, hacia dónde vamos, por dónde estamos, porcentajes, niveles de ocupación, niveles de merma, niveles de cobertura, ratios, en este caso tamaño medio de un pedido, facturación por pedido, o cifras. Digamos que la habilidad de un buen tablero de control está en no solamente tener información relevante, sino que uno lo construya de manera intuitiva para rápidamente identificar los problemas de gestión. Y entonces, bueno, los elementos pueden ser muy variados. A ver, en un concesionario de maquinaria agrícola, a nivel de ejemplo, ¿no? Márgenes, sobreventas, venta de maquinarias, en repuestos, en servicios, punto de equilibrio. El factor de absorción de postventa es un indicador muy propio de este tipo de negocios. Los días en la calle, la rotación de inventarios, tanto de maquinaria usada como de repuestos, el grado de apalancamiento financiero. En este tipo de negocios el apalancamiento financiero resulta vital, resulta muy importante.
De la mano de eso viene el grado de cobertura de los intereses, el nivel de liquidez, prueba ácida, cuánto vendemos por cada sector, cuánto es la venta por empleado. Son algunos indicadores, ejemplos, tomémoslo como ejemplo. Pero, ¿qué es la inteligencia de negocios? ¿Qué es el business intelligence? El business intelligence no es un software, se utiliza software. Es un conjunto de herramientas orientadas a que el directivo aumente su grado de conocimiento de la situación, de la empresa, del entorno donde está en la empresa. A partir de datos propios, datos externos. Es un proceso de ida y vuelta. Vamos y venimos sobre los datos. Los apretamos, los estrujamos, tratamos de que el dato, la información nos hable. Pero para eso lo que necesitamos es tener información de tipo estructurada. ¿Qué es información estructurada? Es información que pueda ser tabulada, categorizada, al estilo de una base de datos, al estilo de una planilla de Excel. De tal modo nosotros interactuamos con los datos, con la información, para tratar de descubrir ideas que por allí a simple vista no hubiéramos podido detectar. Decíamos que estamos en el siglo XXI, estamos en la era del conocimiento. Pues bien, la información genera poder en la medida en que sepamos utilizarla. Pero para poder construir conocimiento, lo que necesitamos es tener muchos datos. Tenemos que hacernos muchas preguntas a partir de esos datos. Y esas preguntas tienen que ser pensadas desde el usuario que toma decisiones de negocio. La inteligencia de negocios, decimos, no es un software. No, utiliza software. Es un enfoque, es una visión, es una forma de pensar de los directivos apuntando a generar conocimiento. Entonces, ¿qué requerimos? Muchos, muchísimos, millones de datos. Se suele decir a nivel atómico, o sea, en su mínima expresión. Cada transacción indivisible. Cada entrega de cada artículo comercializado. Cada pieza fabricada por una línea de producción. Cada llamada de cada cliente. Muchísimos datos. Datos que, en la mayoría de los casos, las empresas tienen la posibilidad de capturarlo o en algunos casos desconocen cuál es su habilidad para conseguir esos datos. No solamente necesitamos muchos datos, necesitamos muchos atributos por los cuales analizar la información, o sea, muchas maneras de entrarle a la información. Entonces, si se trata de clientes, poder tener información de el tipo de cliente, la edad del cliente, el sexo del cliente, el nivel de ingresos económicos, dónde está localizado, dónde vive, en qué barrio, en qué localidad, en qué provincia, en qué país, qué nivel de estudios tiene, qué talla tiene, qué peso tiene. ¿Ven? Información y muchos atributos para los cuales poder analizarlo. Y si se tratase de productos, hablaríamos de información de marca, de forma de presentación, de dónde está localizado el producto, de cuánto pesa, qué familia, qué subfamilia, qué tipo de uso le puede dar el cliente al producto. Y si se trata de empleados, identificar de qué empleado se trata, qué puesto ocupa, qué edad tiene, qué nivel de antigüedad, de estudios, qué sexo tiene. ¿Ven? Muchos atributos para poder entrarle a la información desde distintos ángulos. Entonces, muchos datos, muchas preguntas, mucha información y bueno, justamente, tener inquietudes. De nada sirve tener mucha información si no nos interrogamos respecto de situaciones que pudiéramos advertir a través de la lectura de la información y por allí la dejamos pasar. Preguntas, preguntas y más preguntas.
¿Eh? ¿Cuáles son los vendedores que atienden más rápidamente al cliente? ¿Y cuánto demoro en atender a un cliente? ¿Cuáles son los 15 artículos en stock más lentos? De más lenta rotación. ¿Y los clientes más rentables en valores absolutos y porcentuales? El cliente más rentable no es el que más compra, es que el que más compra de productos más rentables. Preguntas, preguntas, ¿eh? ¿Y cuáles son los 10 productos más demandados los martes a la mañana, los sábados a la tarde, en determinado local, en determinada situación? O, por ejemplo, ¿existe relación entre lo que me compra cada cliente y realmente el potencial que tiene ese cliente para comprarme? O, por ejemplo, esto impacta mucho en los negocios de venta al público. ¿Cómo influye el clima? La lluvia, la temperatura, el viento, ¿cómo influye? ¿Cómo impacta? O en ámbitos industriales, ¿a cuánto ascienden los tiempos ociosos en cada unidad de producción? ¿Y cuáles son las causas de esa ociosidad? O, por ejemplo, también a nivel industrial, ¿hay relación entre las horas extras que desarrolla, que trabaja un operario y el nivel de productividad de ese operario en la planta? O, por ejemplo, también para consumo masivo, ¿existe relación entre lo que vendo en una zona de ventas y la población de esa zona de ventas? ¿Cómo estará evolucionando el saldo a cobrar de cada cliente? ¿Cómo estará evolucionando el gasto incurrido por cada vendedor con relación a la cantidad de visitas efectuadas a clientes? ¿Hay relación entre la venta de los distintos productos con la edad, el sexo de los clientes? ¿Ven? Preguntas, preguntas y más preguntas. Muchos datos, muchas preguntas, muchas inquietudes. ¿Para qué? Para aprender. El ser humano aprende a partir de la pregunta, de la inquietud. Esa es la manera. En negocios es lo mismo. Si pudiéramos establecer una diferencia, diríamos, un tablero de control apunta a medir distintos KPI. ¿Cuánto es la venta por empleado? ¿Cuál es el ticket promedio de ventas? ¿Cuál es el nivel de disponibilidad o indisponibilidad de las máquinas? Bueno, la inteligencia de negocios, más que a medir, apunta a entender los por qué. Entonces, si en el tablero de control hablamos de venta por empleado, acá vamos a preguntarnos, bueno, ¿en qué productos los distintos empleados pudieran tener un incremento de venta? Por ejemplo, relacionando cuánto vende ese empleado respecto de lo que venden otros empleados. Y si en el tablero de control nos preguntamos el ticket promedio de venta, aquí nos preguntamos cómo hacer para aumentar el ticket promedio. Por ejemplo, preguntándonos en términos de efectos en el clima para los días de calor, lluvia o viento. Y si en el tablero de control ponemos foco en cuánto tiempo están disponibles las máquinas, en la inteligencia del negocio lo que nos vamos a preguntar es a qué se deben las causas de la no disponibilidad. ¿Ven? Medir, no. Entender, conocer, aprender. ¿Qué es lo que podríamos lograr con el Business Intelligence? En definitiva, entender, observar qué está pasando. Segundo, entender las causas, el porqué. De alguna manera, qué puede llegar a pasar en el futuro. Además, trabajando en equipo, qué tendríamos que hacer para poder mejorar y tomar decisiones, qué camino podría seguir. Les tengo un ejemplo típico es Netflix. Seguramente muchos de ustedes son usuarios de Netflix. Netflix no te ofrece series, películas, documentales al azar. No. Netflix nos tiene estudiados, estudia cuál es nuestro perfil, cuáles son nuestros intereses, porque almacena toda nuestra interacción con la plataforma, la almacena en sus bases de datos y a partir de allí analiza de qué manera puede tenernos mejor servidos, de tal manera poder hacer mejores negocios. Porque Netflix analiza cada reproducción, cada pausa, cada abandono, cada comentario que hacemos. Fíjense que, por ejemplo, es un ejemplo que encontré.
cuando tuvieron que decidir el caso de House of Cards, analizando los datos, llegaron a la conclusión de que los suscriptores querían un contenido dirigido por David Fincher y que estuviese protagonizada por Kevin Spacey. Un ejemplo de la era digital. Un ejemplo más antiguo. En la década del 90, Tesco, que es un minorista muy grande en Inglaterra, fue una de las primeras compañías que entendió la importancia del dato, la importancia de analizar los datos. Fíjense, a mediados del 90 Tesco introdujo un programa de fidelización. La idea es, como todo programa de fidelización, tratar de que los clientes pudieran aprovechar beneficios, aprovechar descuentos, cupones de oportunidades. Pero claro, Tesco transformó su programa de fidelización en una plataforma para poder entender el comportamiento de los clientes. Y entonces, ¿qué hizo Tesco? Empezó a procesar la enorme cantidad de datos que tenía para poder orientar mejor hacia dónde ofrecer sus vales, sus cupones de descuento a los clientes. Eso generó, por ejemplo, un incremento del uso de la tasa de utilización de los cupones, que tenían apenas un 3%, llevarlo al 70%. Y entre otras cosas pudo predecir mejor el comportamiento de los clientes optimizando el nivel de stocks. De tal manera pudo ahorrar más de 150 millones de dólares en niveles de stock. ¿Ven? Utilizar la información, tratar de entender patrones de comportamiento para, a partir de allí, poder gestionar y tomar mejores decisiones. Yo les decía que Business Intelligence no es un software, se utiliza software. Y como a mí no me interesa ninguno en especial, les enuncio los que he visto que son bastante, digamos, conocidos. ClickView y su hermano ClickSense, es una compañía sueca que lo utiliza con muy buena performance. Sisense tiene muchos elementos en común. Obviamente el gigante IBM desarrolló su propia plataforma. He visto varios clientes que han utilizado MicroStrategy, clientes míos. Tableau, este es un software también muy utilizado. Pentaho es bastante conocido por especialistas en software. Microsoft obviamente tiene su propia herramienta, Power BI, SAS, mucho software. No me animo a decir cuál es mejor que otro, uno se sentirá más cómodo con uno o con otro, pero todos tienen alguna característica particular. No soy un experto en cada uno de ellos, he utilizado 2 o 3 de ellos, pero básicamente, digamos, cumplen un elemento que es común a todos. ¿Cuál es la idea? El relacionamiento de información. O sea, de pronto, la información propia de la empresa, y seguramente la podamos tener en bases de datos de Oracle, podamos tenerlo en algún sistema, un ERP como SAP, tremendamente potente y muy fuerte en muchas compañías en el mundo. Es probable que la información esté guardada en bases de datos de Microsoft, SQL Server, o bien en bases de datos más reducidas como puede ser Access o VisualFox Pro. Pero puede que la información esté en alguna base de datos, en alguna página web, por ejemplo, o en algún tipo de planillas de Excel que utilicemos en forma complementaria, o en documentos de texto. Bueno, básicamente el gran poder de la inteligencia de negocios es poder relacionar la información de diferentes fuentes que nos permitan, a partir de allí, poder justamente a partir de este relacionamiento poder encontrar, sacar conclusiones que de otra forma por allí no podríamos tener. Esa es la idea básica. A modo de resumen, estamos en la era del conocimiento, de la información. Las empresas en este siglo, las que quieran generar una ventaja competitiva, lo van a tener que hacer descubriendo el valor agregado de la información.
Aquello de que estamos en la sociedad del conocimiento implica que la competencia se da entre las empresas a partir de quienes manejan más y mejor grado de información. ¿Esto es exclusivo para las grandes empresas? No, no, créanme que no. Trabajo con distintos tamaños de empresas, aún en empresas chicas, y es perfectamente posible, y de hecho lo he hecho en muchas empresas, que son pequeñas de tamaño, pero tienen una concepción de empresa grande. De lo que se trata es que los directivos de las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, y sean del sector económico que sean, orienten su accionar en esta línea, en este camino, tratando de llevar a la organización a gestionar el futuro de la misma a partir de más y de mejor conocimiento. Esa es la idea. Y para terminar les dejo unas frases de Steve Jobs. Hablan por sí solas. Gracias por la paciencia, por haber estado.